Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una nueva transmisión que el Abacadosh nos permite venir en esta nueva semana, dándole gracias al Todopoderoso por darnos esta nueva oportunidad para darle continuidad al tema que estamos estudiando. Antes de continuar, quiero darle nuevamente la cordial bienvenida de parte de la Keilah Shereye, es decir, de parte de la Iglesia Yo Soy el que Soy, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Soyapango, el departamento de San Salvador y en el país de El Salvador, para aquellos que nos escuchan hasta fuera de nuestras fronteras patrias. Y a usted, amado Sahin, amada Sahayot, que es parte de la Keilah, estamos haciéndole la atenta invitación para que comparta estas enseñanzas para que otras personas que deseen tener el conocimiento de la palabra, lo que la Tanaj nos establece a través de estos libros históricos, podamos invitarles dándole like para darle la oportunidad a más personas que puedan conocer de la enseñanza del libro que estamos estudiando, es decir, el Sefer Shoftim, el libro de jueces. Vamos a darle continuidad al Perek 9, es decir, el capítulo 9 es el que estamos estudiando con el tema el auge y la caída de Abimelech, y en esta oportunidad vamos a darle continuidad a la tercera parte, la cual está basada a partir del Pasuk 10:22, y el subtema que vamos a tocar es la advertencia que Jotam le dio al pueblo de Siquem, a la ciudad de Siquem, sobre el cumplimiento de la palabra a través de la parábola que les hizo él mención. Si se recuerda usted que viene dándole continuidad al tema, si se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de los árboles que querían gobernar y que uno le hacía la invitación al otro y así sucesivamente, hasta que llegó a la zarza, y la zarza pues aceptó gobernar, pero al final pues pudimos ver que lo que Jotam, hermano de Abimelech, que fue el único que quedó sobreviviente de la matanza de los 68 hermanos restantes que Abimelech mató, pudimos ver cómo les emite una palabra de profecía en la cual le hace referencia, tal como lo vimos en el libro de Deuteronomio, la cual fue establecido de que iba a darse esa palabra en el monte Gerizim, las palabras de bendición, y las palabras de maldición se iban a dar sobre el monte Ebal. Así es que en base a eso pudimos realizar el estudio la semana pasada, y hoy vamos a darle continuidad al tema en el cual vamos a poder estudiar la segunda parte del auge y la caída de Abimelech en su tercera parte, y vamos a poder ver cómo la advertencia de Jotam se cumple. Entonces vamos a darle lectura a partir del Pasuk 22, y dice de esta manera: después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, si se recuerda que terminamos el estudio de la semana pasada, donde nos hacía mención que el fuego prácticamente ardió por los 3 años que
iba a gobernar Abimelec. Entonces dice, continuando en el 23, envió Yahweh un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelec. Prácticamente el padre los utilizó a que entre ellos mismos hubiera una pugna, hubiera una situación adversa en la cual entre ellos mismos iba a haber violencia. Continuemos el 24 y dice, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal, recuerde que la palabra siempre viene haciendo referencia de los 70 hijos, pero sí hay 68 los que murieron, Jotam, el que huyó, y Abimelec, el que está gobernando. Entonces, repito, dice, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron, es decir, que respaldaron las manos de Abimelec para matar al resto de sus hermanos, y los de Siquén pusieron en la cumbre de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Vamos a ver qué pasó en esta porción bíblica. Analicemos los detalles de esta porción que hemos leído, la cual dice que el padre envió un mal espíritu que pusiera prácticamente en pugna a Abimelec y a los hombres de Siquén. Todo, relativamente hablando, todo se miraba bien entre los hombres de Siquén y Abimelec durante los 3 años que él ya llevaba gobernando. Pero a través del juicio que el padre estableció entre ellos, prácticamente quitó la paz que había entre ellos y envió un espíritu que generaba un mal entre Abimelec y los hombres de la ciudad de Siquén. La Tanaj describe, como ya lo leímos, una palabra muy apropiada, muy interesante, en el sentido de que para decir que Abimelec había dominado sobre Israel durante los 3 años, esta palabra es única, específicamente refiriéndose a este libro, ya que esta palabra fue elegida para distinguir el mal destino del gobierno que Abimelec tuvo de la ciudad contra los verdaderos jueces que habían existido. Es decir, Abimelec, si bien es cierto que había llegado a ser rey, impuesto prácticamente por sí mismo, porque el pueblo lo había respaldado, sí, pero porque él propiamente los había casi que obligado. Entonces, él como rey había sido más que rey, un tirano en ese lugar. La extensión del reinado de Abimelec a consecuencia de la misma situación fue bastante limitado en el sector, ya que solamente describe a Siquén como lugar de donde él tuvo posesión de su gobierno, así como también en la casa de Milo, como lo describe la palabra, lo describe la Tanaj. Prácticamente podemos comprender, amados Sajín, que el padre le dio a Hasatán una comisión, le dio una encomienda, si lo queremos entender así, que entrara a trabajar
en las mentes y en los corazones de las personas, sabiendo que él mismo y por sus propias inclinaciones les llenaría con errores las mentes y los corazones, y pondría entre las personas celos, disensiones, situaciones en el corazón para que se levantaran entre ellos mismos, los cuales al final iba a terminar en una guerra, prácticamente en una guerra civil y en una ruina mutua entre ellos. La palabra también nos describe que se levantaron acechadores que robaban a todos los que pasaban. La palabra nos describe que estos fueron impulsados a consecuencia del mal espíritu que Yahweh permitió que se desenfrenara en esa ciudad, para que distorsionara, si lo queremos entender así, las mentes y los corazones de las personas, de todos los hombres allí en la ciudad de Siquem. Y entre ellos mismos pusieron emboscadas en los caminos del monte que conducía a Siquem, esperando romper las rutas del comercio que manejaba, las ganancias que le permitía a Abimelech tener en esa ciudad. Todo esto, el efecto que iba a producir, se iba a ver reducido a que el número de viajeros y las caravanas que en ese lugar se desplazaban, iba a haber una problemática, y así iban a vaciarse las bolsas de los ingresos que tenía Abimelech. Y también pues estaban golpeando el orgullo de él, ¿verdad? Con la conducta que ellos habían implantado, estaban haciendo que la situación de vanagloria de él se viera afectada, pues no podía garantizar ninguna seguridad a los viajeros que tenía en sus dominios sobre la ciudad que él manejaba. Pasemos a otro pasuk. A partir del pasuk 26 vamos a leer en esta oportunidad, y aquí vamos a ver cómo los hombres de Siquem eligen un nuevo líder. A raíz de que se había levantado ese mal espíritu que Yahweh había permitido en la ciudad de Siquem, a estos hombres habían buscado un nuevo líder. Veamos quién es este nuevo líder a través de la lectura. Y dice así: Gaal, el hijo de un esclavo de nombre Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Prácticamente aquí hay otro tipo de situación. Veamos qué pasa. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem? Para que nosotros le sirvamos. ¿No es hijo de Jerobbaal, acaso? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? O sea, a Abimelech se refiere. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, dijo Galaad, pues yo arrojaría luego a Abimelech
y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal de este lugar. Veamos un poquito para conocer un poco sobre la historia. ¿Quién es Gaal y quién es Ebed? Dice la lectura que Gaal era hijo de Ebed, pero veamos el significado, que quién era Ebed. Ebed significa siervo. Esta traducción de Ebed también es una forma abreviada del nombre Abdías, que significa siervo de Yahweh. En los pasajes de la Tanaj se menciona a dos personas que los identificaron con una expresión, es decir, con el nombre de Ebed, aunque no se habla de manera extensa de sus vidas. Sí tuvieron un papel importante en la historia, pero vamos a ver únicamente el nombre de Ebed bajo el tema que ahorita nos compete a nosotros en esta lectura. Entonces dice: ¿quién fue el hijo de Ebed? Ya leí, según la lectura que acabamos de tener, dice que es el padre de Gaal, que fue el hombre que que se movió con jueces más importantes del pueblo de Gedeón. Recuerde, Gedeón es el mismo Jerobbaal, hago la remembranza, y a él lo escogió Yahweh, el Padre, el Todopoderoso, para liderar la lucha contra los madianitas. Si se recuerda que Gedeón es el que lideró la lucha contra los madianitas. Es decir, como la labor que Gedeón tuvo fue tan exitosa, sus hermanos permanecieron fieles a Yahweh. Mas, sin embargo, después de la muerte de Gedeón, uno de sus hijos, recuerde que Gedeón tuvo 70 hijos, y uno de sus hijos, es decir, Abimelec, convenció a todos los de la casa de su padre para que lo hicieran gobernante, que es de quien estamos haciendo la historia. Entonces, este rey estuvo dirigiendo con mano dura, al punto que los habitantes se sentían descontentos. O sea, Abimelec, si bien es cierto que era muy rígido, pero no toda la gente estaba satisfecha con la forma como él gobernaba. Entonces, en esta oportunidad, mientras participaban en una fiesta pagana, sí, se acuerda que allá dice la lectura que hicieron una vendimia y vendieron los viñedos y comieron, bebieron, y ya al ardor del calor del vino profirieron maldición contra Abimelec. Entonces, prácticamente, este personaje Gaal desafió a Zebul. Zebul fue el siervo de Abimelec, y este se enteró y le llevó la información a Abimelec de todo lo que había acontecido. Entonces, Zebul le instó a Abimelec a que llegara por la noche al pueblo para hacerles una emboscada a todos los rebeldes, a todos los que se habían unido con Gaal. Entonces, al amanecer, cuando salió el sol, ya el ejército
estaba posicionado para combate, aunque según la historia se enfrentó a ellos, pero no pudo soportar el poder de Abimelec. Es decir, al día siguiente, Gaal, hijo de Ebed, y otros habitantes que se habían unido a él, buscaron refugio en el templo de sus dioses paganos, y sin embargo, Abimelec juntó a sus soldados y le prendieron fuego y mataron a todos los que se habían quedado con vida y que se habían rebelado contra Abimelec. Entonces, todo esto que brevemente hemos narrado, podemos comprender que todos los habitantes de Siquem pusieron mucha confianza sobre Abimelec. Es decir, todos los hombres de Siquem, llegó un momento que perdieron la confianza en Abimelec. Al principio la tenían en él, pero llegó un momento que perdieron la confianza en él debido a que ellos creyeron que eligiendo al nuevo líder, que era Gaal, iba a poder enfrentarlo a Abimelec y que iba a poder tener dominio sobre Abimelec. Pero no lo pudieron lograr. Entonces estos se fueron a refugiar, dice la palabra, se fueron a refugiar al templo de sus dioses. Allí comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Fue así como Zebul le llevó la noticia a Abimelec, y fue Abimelec y los atacó. Con todo su ejército llegó y los atacó. Vamos a pasar rápidamente a ver cuál es el rol de Zebul, el gobernador que Abimelec tenía en la ciudad. ¿Qué es lo que realmente pasa en su desempeño como oficial de Abimelec? Ya hablamos de que Zebul era un gobernador de los que le ayudaba a Abimelec a conducir la ciudad de Siquem, y jugó un papel muy importante en la rebelión y en la derrota que le hicieron a Gaal, enviando mensajeros secretos a Abimelec y advirtiéndole de la situación que Gaal estaba tomando contra Abimelec. Entonces, hagamos la lectura a partir del Pasuk 30, veamos qué papel o qué rol importante juega este gobernador Zebul en la ciudad de Siquem. Y dice el 30: cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, dijo a Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo
que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Entonces, prácticamente, Zebul, como gobernador de la ciudad, escuchó las palabras que Gaal estaba planificando. Recuerden que Zebul era así como que dijéramos el brazo derecho de Abimelech, que era parte de la gobernación que tenían en Siquem. Entonces, le dijo a Abimelech todo en cuanto a lo que Gaal había planificado y su rebelión. Entonces Zebul aconsejó a Abimelech que viniera y atacara a la ciudad. Esa madrugada, esa mañana, hicieron la emboscada con Abimelech y pudieron encontrar, Abimelech tomó el consejo de Zebul y se organizaron prácticamente, hicieron el ataque sorpresa contra los rebeldes que se habían unido a Gaal, y prácticamente la elección que habían hecho sobre este nuevo que creían que podía sustituir a Abimelech no les funcionó. Así es que veamos ahora cómo Abimelech derrota la rebelión de los hombres que se habían organizado con Gaal en Siquem. Y veamos la lectura a partir del pasuk 34. Vamos a ver si podemos avanzar hasta el 41 para poder ir aterrizando sobre esta derrota que Abimelech está haciendo contra este líder que Siquem había nombrado, que es Gaal. Dice la lectura a partir del pasuk 34. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem y con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He aquí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías: ¿Quién es Abimelech? ¿Para qué le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenías un poco? Sal pues ahora y pelea con él. Entonces Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas los persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Entonces, como podemos ver a través de esta lectura,
prácticamente Abimelech escuchó todo el plan que Zebul le llegó a contar de los que se habían levantado contra él por medio de Gaal, y no fue posible que éste pudiera derrotar a Abimelech. Entonces Abimelech estuvo de acuerdo y siguió el plan que le había sugerido Zebul. Como podemos ver, la sombra de los montes que veían de los hombres, Zebul engañó a Gaal, permitiendo que las tropas de Abimelech tomaran posesión sobre la ventaja que Abimelech quería tomar, y todos sus soldados prácticamente sacaron a Gaal y a sus hombres y los derrotaron. Entonces Zebul lo acorraló con las propias palabras de las cuales él había hablado en mal de Abimelech, y no fue posible que él pudiera salir victorioso, sino que prácticamente fue Abimelech el que triunfó, y una vez más un enemigo que él no pudo derrotar. Así es que Gaal probablemente no planificó bien la situación, no estaba preparado para atacar con el cerco de los que le estaban apoyando a él, y no tenía mucha elección en relación a las murallas de las que estaba manejando Abimelech. Por lo tanto, la ciudad a la que él pretendía gobernar no pudo enfrentarla, sino que quedó siempre en manos de Abimelech. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí, amados Sahim, y le vamos a dar continuidad a la parte final prácticamente del tema para la próxima semana, la cual esperamos poderla concluir el Perec 9 en la próxima semana a partir del Pasuk 42. Nos quedamos hasta aquí. Que la gracia y la paz de Yahweh esté en cada uno de sus hogares, de sus mentes, de sus corazones y en cada uno de sus negocios. Hasta la próxima, amados Sahim. Shalom Alejem. Paz y bendiciones a todos ustedes. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.